como Dios, nadie como Dios. Bienvenido a este espacio de catequesis de preparación para la consagración al Espíritu Santo. Mi nombre es Laura Barraza y hoy te voy a estar acompañando en un tema maravilloso y muy importante, que es el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Te invito a que te dispongas, a que tu corazón se mueva a conocer al Espíritu Santo y conociéndole le amemos y le demos la gloria y la adoración que Él se merece. Por eso vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le decimos al Espíritu Santo estas palabras. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde el corazón. Tú eres el abogado, donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción, fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti Dios Trino y disfrutar de tu amor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo en la palabra. Yo quiero empezar con una cita bíblica que creo que nos muestra claramente y de manera explícita lo importante que es el Espíritu Santo en la palabra. Y cuando nos referimos a la palabra, ciertamente estamos haciendo alusión a la Santa Biblia, a la Escritura Sagrada, que nos muestra cuál es la voluntad de nuestro Señor. Y cómo el Espíritu Santo tiene un papel fundamental, lo vamos a descubrir en este inicio de catequesis con esta cita bíblica que nos mostrará, a partir de esa cita bíblica, se nos mostrará cómo el Espíritu Santo es fundamental en la palabra. Entonces, esta cita bíblica es San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26, que dice así. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, empecemos a descubrir un poquito lo que nos dice este texto. Nos encontramos que aquí está hablando ¿quién? Está hablando ciertamente nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a alguien que va a enviar el Padre en su nombre. Y ese que iba a enviar el Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente lo dice él, el Espíritu Santo. Y da unas características muy importantes del Espíritu Santo, y es que es el intérprete, el que les enseñará y el que les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo en la palabra. ¿Quién ha inspirado las Escrituras? ¿Quién la ha infundido? ¿Quién ha hecho que los escritores sagrados se dedicaran a compilar todas esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Pues precisamente es el Espíritu Santo. Y aquí se resuelve una duda que yo muchas veces me hice y de pronto ustedes la tendrán, y es cómo los apóstoles pudieron después escribir después de tanto tiempo, porque las escrituras no se escribieron una vez murió nuestro Señor Jesucristo, se escribieron mucho tiempo después. ¿Cómo ellos pudieron recordar? ¿Cómo eran tan precisos para hablar de todo lo que hacía el Señor? Para narrar, por ejemplo, la multiplicación de los panes y de los peces, para narrar la crucifixión. Y no solo los 2 apóstoles, sino aquellos que escucharon de los apóstoles estas enseñanzas. Pues aquí en esta cita bíblica lo descubrimos. Él les recordará todo lo que yo les he dicho. En ese sentido, nos dice nuestra iglesia que la palabra de Dios, ¿quién es el autor de la palabra de Dios? Ciertamente, Dios. Y hay un coautor o un autor secundario que es el hombre. Pero el principal autor de la sagrada palabra es Dios. Y de manera particular el Espíritu Santo, que aquí nuestro Señor Jesucristo nos está recordando que Él nos enseñará y les recordará todo lo que yo les he dicho.
Y aparte de recordarnos y enseñarnos, también nuestro Señor Jesucristo le da una característica, y esa característica es el intérprete. El intérprete es aquella persona que es capaz de traducir a un tercero lo que una persona está tratando de decir y que ese tercero no entiende. En este caso, ¿por qué el Espíritu Santo es el intérprete? Porque nos está revelando, nos está dando a conocer cuál es la voluntad de Dios que nosotros, humanamente limitados que somos, muchas veces no sabemos comprender. Entonces, por eso él es el intérprete. Y nosotros, por lo menos como comunidad, tenemos una práctica que se llama lección divina, una lectura orante de la palabra de Dios, que no la hacemos bajo nuestro criterio, bajo lo que a mí me parece, sino que pidiendo al Espíritu Santo, que es el intérprete, yo pueda en mi corazón entender lo que el Padre, el Hijo, quieren para mí. De la misma forma, la Iglesia, muy sabia, no coge versículos por un lado y después salta a otro, no. Nuestra Madre la Iglesia, a través del magisterio que dice el mismo catecismo, es inspirado y guiado por el Espíritu Santo, nos enseña que nosotros podamos interpretar las Escrituras bajo esa precisa acción y interpretación que obviamente nos da el Espíritu Santo. Entonces, ya conociendo esto acerca de cuán importante es saber que el autor de las Sagradas Escrituras, quien las ha inspirado, quien ha hecho que los apóstoles, quien ha hecho que los escritores sagrados puedan escribir todo lo que nuestro Señor nos quiere dar a conocer, es precisamente el Espíritu Santo. Luego de eso, entonces, quiero darles un dato curioso que cuando estaba investigando para darles esta pequeña catequesis, que la hago con todo el amor, me encontré con algo. Bueno, nosotros en Mariología, el estudio de nuestra madre, en la teología, se dice que ella es el gran paréntesis en la palabra de Dios. ¿Por qué es el gran paréntesis? Porque aparece tanto en el primer libro de la Sagrada Escritura, que es el Génesis, hasta el último libro de la Sagrada Escritura, que es el Apocalipsis. Y bueno, yo dije, si nuestra madre aparece tanto en el primero como en el último libro, seguramente el Espíritu Santo también aparecerá. Y oh sorpresa, no solo aparece en el primero y el último libro, sino que aparece además en el primer capítulo del primer libro de la Biblia y en el último capítulo de el libro de la Biblia que conocemos como el Apocalipsis. Y ahí les va. El primer capítulo del primer libro de la Biblia, Génesis 1:2, dice así: todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Miren cómo aquí nos está hablando ya en el primer capítulo, versículo 2 del primer libro de la Biblia, del Espíritu Santo. Aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y eso tiene una interpretación que pues no nos va a dar ciertamente tiempo de hablarlo aquí, de cómo Él vino a ordenar todo, porque todo era caos, confusión y tiniebla. Ahora nos vamos al último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, que dice: el espíritu y la esposa dicen, ven, que el que escuche diga también, ven, y el que tenga sed, que se acerque. El espíritu y la esposa. Pues ciertamente aquí nos está también hablando del Espíritu Santo, quien está pidiéndonos y diciéndonos, vengan, tomen del agua viva, llénense de ella. Y ya sabemos que el agua viva es nuestro Señor Jesucristo, manantial de agua viva para nuestra vida. Y luego este dato curioso de saber que el Espíritu Santo no solo aparece en el primer y último libro, sino que además aparece en el primer capítulo y el último capítulo de estos dos libros, es muy importante citar a la Iglesia al hablar del Espíritu Santo en la palabra. ¿Qué nos dice nuestra Madre la Iglesia? Bueno, en el Catecismo, en el numeral 687, se nos da una cita bíblica que también nos va a hacer entender un poquito este tema. Y dice así: nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Eso aparece en 1 Corintios 2:11 y ahorita le voy a leer esta cita bíblica un poco más explicada. Y sigue diciendo el catecismo: pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo,
su verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. O sea, el Espíritu Santo no se está revelando a sí mismo. Nos quiere dar es a conocer a nuestro Señor Jesucristo, y eso lo vemos cuando el Espíritu Santo confirma a los apóstoles, a los discípulos del Señor, y ellos se van a anunciar a nuestro Señor y todo lo que Él hizo por nuestra redención. El que habló por los profetas, dice el mismo catecismo, los profetas que anunciaban la venida de el Salvador. El Espíritu de verdad que nos devela a Cristo. Y eso también lo encontramos en la cita bíblica que leímos al principio de esta catequesis. Él habló por los profetas. Él era la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue la promesa hecha realidad cuando en aquel Pentecostés se derramó sobre los apóstoles y ellos salieron sin miedo a evangelizar. El Espíritu Santo que es dador de vida, el Espíritu Santo que tiene la misión de santificar, pero de manera especial hoy hablando de ese Espíritu Santo en la palabra. Bien, entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta dos cositas. La primera es que sin el Espíritu Santo no existiera la tradición escrita. ¿Qué es la tradición escrita? Precisamente la Sagrada Biblia. Si Él no hubiese recordado, como lo veíamos en la primera cita bíblica que les mencioné en esta catequesis, si Él no le hubiese enseñado a los apóstoles y no les hubiese recordado todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y todo lo que ellos vivieron y lo pudieran palpar y escribir en las Escrituras, no existiera tradición escrita. No pudiéramos decir hoy, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Él fue quien las inspiró. Y segundo, sin el Espíritu Santo no lograríamos entender lo que Dios nos dice en su palabra, porque recordemos que Él es el intérprete. Y aquí les voy a ampliar un poquito la cita bíblica de Corintios que dije que les iba a leer un poquito más. Primera de Corintios 2, del 11 al 12. En efecto, nos conocemos como nuestro espíritu, en efecto, nadie nos conoce como nuestro espíritu, porque está con nosotros. De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, y por él entendemos todo lo que Dios nos ha regalado. Eso quiere decir que si nosotros queremos conocer de manera perfecta y como es lo que el Señor nos dice en su palabra, necesitamos al Espíritu Santo. Por eso tú, cuando vayas a leer un texto bíblico, y de manera especial nosotros como católicos que todos los días leemos la liturgia que nos propone la Iglesia a través de la lección divina, debemos clamar al Espíritu Santo para que nosotros conozcamos verdaderamente lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, el Espíritu Santo en la palabra. Podríamos hablarlo de distintas maneras, podríamos citar muchas citas bíblicas, son demasiadas, queridos hermanos, que no alcanzaríamos con esta catequesis a descubrirlo todo. Pero yo he querido que en esta catequesis hablemos del Espíritu Santo tanto en el Antiguo Testamento y luego nos vayamos a lo que nos dice el Nuevo Testamento. Bien. En el Antiguo Testamento, ustedes saben que hubieron unos personajes muy importantes que la Iglesia y el Magisterio les ha llamado los patriarcas, los jueces, los reyes y unos fundamentales sobre los cuales obró bastante el Espíritu Santo y fueron los profetas. Entonces quiero rápidamente nombrarles algunas citas bíblicas de cómo el Espíritu Santo obraba en cada uno de esos personajes. Bien, los patriarcas, les cito Génesis 41:38. José de Egipto, el faraón se estaba refiriendo a él. Y dijo el faraón a sus sirvientes, ¿acaso se encontrará otro como este que tenga el Espíritu de Dios? Ahí estaba reconociendo el faraón como el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estaba posado sobre José. Y por eso él podía obrar y por eso él podía hablar en nombre de Dios. Ahora nos vamos a los jueces. En el libro de los jueces nos encontramos en el capítulo 3, el capítulo 6, 11, 13, en adelante,
como la misma palabra nos dice que el Espíritu Santo venía, o la fuerza del Espíritu Santo venía sobre aquellos jueces que pues estaban acompañando al pueblo de Israel. Entonces nos habla de que el Espíritu Santo se posó sobre Otoniel, sobre Gedeón, sobre Jefté, pero también nos habla de un personaje muy conocido que es Sansón, y cómo el Espíritu Santo se manifestó a Sansón, y cómo cuando desobedeció a Dios y se dejó cortar el cabello, decía que el Espíritu Santo ya no estaba en él, que había perdido la fuerza porque el Espíritu Santo no se encontraba con él. Ahora nos vamos a los reyes. El pueblo de Israel necesitaba reyes, y en estos pasajes bíblicos de los reyes, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, nos encontramos mucho la acción del Espíritu Santo. Por ejemplo, nos encontramos en el capítulo 8, 17, 19, en el capítulo 2 de Reyes y muchos otros más que yo les vamos a pasar a través de la descripción de este video. Nos encontramos como, por ejemplo, el Espíritu Santo estaba presente en la consagración del templo. Nos encontramos en el capítulo 17 como uno de esos carismas, operaciones del Espíritu Santo estaba sobre Elías, que tenía, además del don de la profecía, en esos momentos también tenía el don de hacer milagros cuando anunció la sequía, y que solo cuando él clamara a Dios pues dejaría de existir la sequía. Y nos encontramos mucha acción del Espíritu Santo al momento de la proclamación de estos reyes, el rey David, Salomón, entre muchos otros que podemos encontrar en la palabra. Ahora, hay unos personajes también muy importantes que son los profetas. Quiero aclarar que Elías es considerado un profeta, pero los profetas estuvieron a lo largo de ese recorrido, cuando habían jueces, cuando estaban los patriarcas, cuando estaban los reyes. Yo quiero citarles ahora un profeta que es un profeta Samuel, Primera de Samuel 16, que nos habla ciertamente del Espíritu Santo que estaba con él. Te invadirá entonces el espíritu de Yahvé, entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado en otro hombre. Te invadirá entonces el espíritu de Yahvé y quedarás cambiado en otro hombre. La acción del Espíritu Santo que nos transforma y nos hace nuevas criaturas. De manera especial, nosotros como católicos sabemos que recibimos plenamente al Espíritu Santo en el sacramento del bautismo. Y ahí lo tenemos en adelante en toda nuestra vida, lo volvemos a recibir o volvemos a profesar la presencia del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. Bien, eso es el Antiguo Testamento y nos quedan muchas cosas sin tocar, pero ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento que está cargado de muchas citas del Espíritu Santo, muchas más incluso que el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento como que en algunas ocasiones se habla de manera implícita o él hablaba a los profetas, pero ya en el Nuevo Testamento incluso el mismo Jesús se refería mucho al Espíritu Santo, porque él sería quien iba a obrar, quien iba a dar a conocer la verdad, quien iba a santificarnos. Entonces nos encontramos que el Espíritu Santo es la gran promesa de Dios. Y ahora les estoy hablando del Nuevo Testamento, pero podemos citar por ejemplo el Antiguo Testamento en el libro de Ezequiel, que dice: les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes. La promesa del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento también nos encontramos con esa promesa. Por ejemplo, Juan el Bautista, que decía, Mateo 3:11, yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y entonces nuestro Señor Jesucristo también nos habla del Espíritu Santo. Juan 7:37 dice: Jesús puesto en pie exclamó con voz potente: el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, lo dice la Escritura, de él saldrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Y nuestro Señor Jesucristo tenía un gran deseo
porque el Espíritu Santo se derramara. Y él decía: yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que estuviera ardiendo. ¿A quién creen que se refiere? Pues precisamente se refiere al Espíritu Santo, el fuego abrasador, que es uno de los símbolos que representan al Espíritu Santo. Y Jesús también le dijo a la samaritana: si conocieras el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios para nosotros? Pues precisamente el Espíritu Santo. Y también por allá en Juan nos dice: pero yo os digo en verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Paráclito, pero si me voy, vendrá Él, el abogado, el defensor, nuestro Señor Jesucristo, mostrándonos que el Espíritu Santo sería esa promesa que se derramaría abundantemente. En otro pasaje de Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús les está hablando, les dice: les recomiendo, o ellos estaban recordando lo que el Señor les había dicho, les recomiendo que no se alejaran de Jerusalén y esperen la promesa del Padre, la promesa que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Y la promesa se hace realidad en Hechos de los Apóstoles 2:1 en adelante, cuando en ese momento de Pentecostés el Espíritu Santo se derrama sobre los apóstoles y nuestra Madre. Es apasionante leer este texto bíblico porque se nos recuerda que ellos estaban perseverantes, unidos en oración, y cuando estaban orando llegó como una ráfaga de viento y se posó sobre ellos el Espíritu Santo en formas de lengua de fuego. Y dice que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, yo les podría hablar de muchas más citas. Por ejemplo, podemos recordar esta que con el Espíritu Santo, el amor de Dios que se manifiesta en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por ejemplo, también les podría mencionar esa que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero yo quiero terminar con una frase del Papa Francisco, y no se preocupen que todas estas citas bíblicas y muchas más se las vamos a colocar en la descripción. Yo quiero terminar con una frase del Papa Francisco que nos muestra que el Espíritu Santo en la palabra es fundamental. Recuerden, Él habló a los profetas, Él preparaba a los profetas, estuvo con los reyes, estuvo con los patriarcas, con los jueces, y luego se nos muestra el Espíritu Santo como la gran promesa. Y nuestro Señor Jesucristo, antes de partir, dice: les dejo, les conviene que me vaya, la promesa del Espíritu Santo, todos serán bautizados en Él. Y luego llega el Espíritu Santo y ahí vemos cómo la iglesia despega y empieza a anunciar. Y miren, hoy más de 2000 años nuestra iglesia sigue en pie bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces quiero terminar con esa cita bíblica del Papa Francisco. El Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda y nos hace hablar. Nos enseña a través de la Escritura, ¿verdad? Nos recuerda y recordándonos podamos hablar. Quien tiene al Espíritu Santo no solo conoce, no solo recibe. Quien tiene el Espíritu Santo también da, como los apóstoles que una vez recibiendo el Espíritu Santo no se pudieron ocultar más. Salieron y con la acción, la unción del Espíritu Santo siguieron evangelizando y construyendo para el reino. Que el Espíritu Santo también a nosotros nos conceda la gracia de amar la palabra que Él mismo ha inspirado y palabra que Él mismo nos hace interpretar. Terminemos con un Ave María. Nuestra Madre Esposa fidelísima del Espíritu Santo también nos transmita ese Espíritu Santo como lo hizo ella cuando llegó donde Santa Isabel. Una vez María la saludó, quedó llena del Espíritu Santo, porque Jesús estaba en ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy más que nunca te decimos, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén.
Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes.